porque preguntar también es un acto de fe. Esto es Preguntas Válidas. ¿Por qué me cuesta perdonar sabiendo que debo hacerlo? ¿Alguna vez has sentido que el perdón es fácil de predicar, pero imposible de practicar? ¿Has mirado el rostro de quien te hirió y te preguntaste, ¿cómo suelto esto sin traicionarme a mí mismo? Y si el problema no es que no quieras perdonar, sino que no sabes cómo hacerlo sin romperte por dentro. La mayoría de nosotros sabe que perdonar es lo correcto. Lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos aconsejado a otros. Pero cuando se trata de nuestras propias heridas, el perdón deja de ser palabra y se convierte en una guerra emocional. Este episodio no es una clase sobre el perdón, es una guía para el alma rota, una conversación para quienes han querido soltar, pero no han podido, una respuesta espiritual para quienes han dicho, Dios, ¿cómo perdono si aún duele? Porque lo que nadie te dice es que el perdón no nace del corazón herido. Nace del Cristo que murió para sanar corazones como el tuyo. Punto 1. ¿Qué significa perdonar más allá de simplemente olvidar? La frase hay que perdonar es común en la fe cristiana. La escuchamos en prédicas, en consejos, en versículos. Pero cuando toca el corazón, cuando nos exige abrir la herida que tanto costó cerrar, ya no suena tan simple. Porque perdonar no es amnesia, no es borrar el recuerdo ni negar el daño. Perdonar es tomar una decisión espiritual, aunque la emoción aún grite dolor. Entonces, ¿qué significa realmente perdonar? Significa que, aunque no olvidemos lo que pasó, elegimos no vivir atados a ello. Es decirle al alma, no justificaré el daño, pero tampoco dejaré que defina mi presente. Perdonar no exime al otro de su responsabilidad, pero libera tu corazón de la cárcel del rencor. No es negar el sufrimiento, es negarle el derecho de gobernante. La Biblia lo deja en claro. Efesios 4:32 dice lo siguiente: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Dios no nos pidió perfección para perdonarnos. Nos ofreció misericordia en medio de nuestra rebeldía. Y ahora nos invita a hacer lo mismo. Dar lo que recibimos, incluso si no fue merecido. Pero no es fácil, porque hay heridas que marcan más profundo. Hay ofensas que rompieron la confianza, la paz, la imagen propia. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo puedo perdonar lo que cambió mi vida? La respuesta es esta. Perdonar no cambia el pasado, pero cambia lo que el pasado produce en ti. Cuando decides perdonar, no estás diciendo, no pasó nada. Estás diciendo,
No dejaré que eso destruya lo que Dios aún quiere hacer conmigo. Porque si Cristo decidió amarnos en la cruz, incluso sabiendo cada pecado que cometeríamos, entonces nosotros podemos elegir y perdonar con su fuerza, no con la nuestra. Perdonar no es olvidar, es recordar sin volver a sufrir. Es mirar atrás sin quedarte atrapado. Es reconocer el daño y entregarlo a Dios para que Él sane lo que tú ya no puedes sostener solo. Y ese perdón, cuando es sincero, cuando nace del Espíritu, cuando se entrega a través de la fe, se convierte en la llave que abre una nueva etapa de tu corazón. No libre de cicatrices, pero sí libre de cadenas. Punto 2. ¿Qué sucede en mí cuando decido no perdonar? A veces creemos que retener el perdón nos protege, que si no soltamos, si no liberamos, estamos marcando una posición, que mantener el resentimiento es una forma de justicia, de poner límites, de evitar que nos vuelvan a herir. Pero lo que no siempre vemos es que el perdón que no se da se convierte en una prisión que se cierra por dentro. Retener el perdón no castiga al otro, nos castiga a nosotros. No libera justicia, envenena el alma. No nos empodera, nos encierra. La herida no sanada se vuelve un eco que repite cada día lo que pasó. El rencor comienza a filtrarse en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestra espiritualidad. Y sin darnos cuenta, esa persona que nos hirió sigue teniendo poder, no porque esté presente, sino porque habita en nuestro recuerdo sin redención. Jesús lo explicó con claridad en la parábola del siervo que no quiso perdonar. Mateo 18:33 dice: ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? La enseñanza es profunda. Quien no perdona termina siendo esclavo de su propio juicio. Y aún más fuerte, el texto bíblico muestra que aquel siervo fue entregado a verdugos, no por el pecado original, sino por negar el perdón que él mismo recibió. ¿Y qué sucede en nosotros cuando negamos ese perdón? Nos volvemos más duros, menos sensibles a la voz del Espíritu. Empezamos a justificar actitudes que antes sabíamos que eran pecado. La amargura se filtra lentamente hasta parecer parte de nuestra identidad. Pero aquí está la esperanza. Dios no solo nos llama a perdonar, nos da la gracia para hacerlo. No nos deja solos frente al recuerdo ni frente al dolor. Nos acompaña, nos confronta y nos sana. Cuando decides perdonar, aunque sea temblando, aunque sea por fe y no por emoción, estás diciendo: no quiero que esta herida gobierne mi vida. Hoy elijo que sea Dios quien lo haga. Y lo que sucede en ti entonces es milagroso. El peso empieza a caer. La mente comienza a descansar.
La presencia de Dios, antes silenciada por el rencor, vuelve a fluir como río de paz. Porque cuando tú sueltas, Dios sostiene. Y lo que parecía imposible perdonar y volver a vivir, comienza a volverse real. Punto 3. ¿Es posible perdonar sin sentir que todo está resuelto? Muchos creen que el perdón no solo ocurre cuando el corazón está en paz, cuando la herida ha sanado por completo, cuando ya no duele recordar. Pero si esperamos sentirnos listos, puede que el perdón nunca llegue. Porque perdonar no siempre es el resultado de una sanación completa. Muchas veces, el perdón es el principio de esa sanación. Hay personas que han elegido perdonar mientras aún lloraban, que dijeron, te perdono, mientras su alma temblaba, que soltaron el rencor no porque ya no doliera, sino porque sabían que seguir reteniéndolo iba a doler mucho más. Perdonar sin sentir que todo está resuelto es una decisión de fe. Es mirar al cielo y decir, Señor, no lo entiendo todo, no lo siento todo, pero elijo obedecerte. Jesús mostró esto en la cruz. En Lucas 23:34 se nos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, nada estaba resuelto. Los clavos seguían en su cuerpo. La injusticia seguía latente. La traición acababa de ocurrir. Y aún así, Él perdonó. No porque ya se había restaurado la relación. No porque los corazones de los agresores habían cambiado, sino porque Él eligió amar, aunque no fuera correspondido. Así es el perdón que sana. No es un sentimiento, es una obediencia. No es esperar a que todo se acomode. Es creer que Dios comienza a acomodarlo cuando tú decides soltar. Eso significa que si puedes perdonar aun cuando la emoción no acompaña, y no estás siendo falso, estás siendo fiel. Fiel a la palabra, fiel a tu proceso, fiel al llamado de gracia. Perdonar no significa que todo está bien. Significa que tú estás dando el primer paso para que las cosas comiencen a estar mejor. Significa que el dolor no tendrá el último turno de palabra, que el Espíritu Santo es quien toma el control ahora. Y cuando haces eso, cuando perdonas sin sentirte listo, Dios comienza a sanar lo que tú ya no podías tocar. Tu corazón empieza a entender lo que tu mente aún no comprendía. Y la paz que creías distante empieza a acercarse paso a paso. Punto 4. ¿Por qué me duele tanto perdonar si sé que es lo correcto? Perdonar debería sentirse bien, pero a veces duele más que guardar rencor. Y eso nos confunde. ¿Por qué algo que Dios pide, algo que sabemos que libera, se siente tan incómodo, tan injusto, tan difícil? Sencillamente porque el perdón no nace del deseo de justificar lo que nos hicieron.
nace en medio del dolor que aún no ha sido resuelto. Perdonar es volver a mirar el rostro de quien te hirió. Es dejar de desear venganza, aunque aún tengas las cicatrices. Es liberar a otro, mientras tú sigues procesando lo que te rompió por dentro. Y eso, claro que duele, porque al perdonar renuncias al derecho de seguir castigando. Renuncias a la protección que el rencor parecía ofrecer. Renuncias al control, a la superioridad moral, al juicio. Y eso, aunque es libertad, también se siente como pérdida. Pero aquí está la diferencia entre el dolor que destruye y el dolor que transforma. Jesús, en la cruz, sufrió, no solo físicamente, sino emocionalmente. Fue traicionado, humillado, abandonado, y aún así, perdonó. Lucas 23:34 nos dice: Padre, perdónalos. Ese perdón dolió. No fue fácil, no fue cómodo, no fue automático, pero fue divino, fue eterno, fue poderoso. Y gracias a ese perdón, nosotros somos libres. Entonces, si hoy te duele perdonar, no estás fallando. Estás en el proceso. Estás en la tensión real entre lo que tu fe afirma y lo que tu herida aún siente. Pero si decides perdonar, incluso con lágrimas, incluso con dudas, incluso con temblores, estás honrando a Cristo más que nunca. Porque el perdón que más honra a Dios no es el que se da cuando todo está resuelto, sino el que se da cuando solo Él puede traer solución. El dolor de perdonar es real, pero más real aún es la paz que viene después. Y esa paz que viene de Cristo no solo sana tu corazón, lo restaura completamente. Así que sí, hoy puede doler, pero si perdonas con fe, aunque no sientas que puedes, Dios tomará tu obediencia y la convertirá en sanidad. Punto 4. ¿Por qué me duele tanto perdonar si sé que es lo correcto? Perdonar debería sentirse bien, pero a veces duele más que guardar rencor. Y eso nos confunde. ¿Por qué algo que Dios pide, algo que sabemos que libera, se siente tan incómodo, tan injusto, tan difícil? Sencillamente porque el perdón no nace del deseo de justificar lo que nos hicieron. Nace en medio del dolor que aún no ha sido resuelto. Perdonar es volver a mirar el rostro de quien te hirió. Es dejar de desear venganza, aunque aún tengas las cicatrices. Es liberar a otro, mientras tú sigues procesando lo que te rompió por dentro. Y eso, claro que duele, porque al perdonar renuncias al derecho de seguir castigando. Renuncias a la protección que el rencor parecía ofrecer. Renuncias al control, a la superioridad moral, al juicio. Y eso, aunque es libertad, también se siente como pérdida. Pero aquí está la diferencia entre el dolor que destruye
y el dolor que transforma. Jesús en la cruz sufrió, no solo físicamente, sino emocionalmente. Fue traicionado, humillado, abandonado, y aún así perdonó. Lucas 23:34 nos dice: Padre, perdónalos. Ese perdón dolió. No fue fácil, no fue cómodo, no fue automático, pero fue divino, fue eterno, fue poderoso. Y gracias a ese perdón, nosotros somos libres. Entonces, si hoy te duele perdonar, no estás fallando. Estás en el proceso. Estás en la tensión real entre lo que tu fe afirma y lo que tu herida aún siente. Pero si decides perdonar, incluso con lágrimas, incluso con dudas, incluso con temblores, estás honrando a Cristo más que nunca. Porque el perdón que más honra a Dios no es el que se da cuando todo está resuelto, sino el que se da cuando solo Él puede traer solución. El dolor de perdonar es real, pero más real aún es la paz que viene después. Y esa paz que viene de Cristo no solo sana tu corazón, lo restaura completamente. Así que sí, hoy puede doler, pero si perdonas con fe, aunque no sientas que puedes, Dios tomará tu obediencia y la convertirá en sanidad. Punto 5. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que no se arrepiente ni pide perdón? Perdonar ya es difícil, pero cuando quien te hirió no se arrepiente, no lo reconoce, no se disculpa, ni siquiera parece afectado, entonces el perdón se siente injusto, ilógico e impensable. ¿Por qué soltar algo si el otro ni siquiera pide que lo hagas? ¿Por qué liberar a alguien que ni sabe que está atado? Esa pregunta es honesta, y muchos la llevan en secreto, pensando que el perdón depende del comportamiento ajeno. Pero aquí está la verdad que transforma. El perdón nunca depende del otro, siempre depende de lo que Dios hace en ti. No perdonamos porque el otro cambió. Perdonamos porque Cristo nos cambió primero. No liberamos porque el otro pidió clemencia. Liberamos porque nosotros ya fuimos liberados por gracia. Jesús nos lo mostró de manera impactante. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuevamente Lucas 23:34. Aquellos que lo crucificaban no mostraron arrepentimiento, no pidieron perdón, no reconocieron su error, y aún así Jesús los perdonó. No porque ellos lo merecieran, sino porque su corazón estaba lleno de misericordia, no de rencor. Y esa es la invitación que Dios nos hace. Perdonar incluso cuando el otro no cambia, porque nosotros sí hemos sido transformados. Esto no significa que ignores el dolor. No significa que confíes en alguien que sigue haciendo daño.
no significa que la relación se restaure automáticamente. Significa que decides que esa herida no tendrá más control sobre tu alma. Perdonar sin arrepentimiento ajeno es sobrenatural. Es un acto de fe, una muestra de madurez espiritual, una declaración de libertad. Es mirar al cielo y decir: Señor, no lo hago porque se lo merezcan, lo hago porque tú lo hiciste por mí. Y cuando haces eso, algo cambia. No en el otro. Tal vez ellos nunca entiendan, pero sí en ti. La paz empieza a fluir. El corazón deja de sangrar. El resentimiento pierde su voz. Y el Espíritu de Dios comienza a ocupar el espacio que antes ocupaba la herida. Porque perdonar al que no se arrepiente no es ser débil, es ser parecido a Cristo. Y eso, más que justicia, es gloria. En conclusión, el perdón no nace del corazón herido, nace del Cristo resucitado. Perdonar no es olvidar, lo aprendimos en el camino. Es recordar sin quedar atrapado. Es soltar el control de la herida para que Dios tome el control de la sanidad. Y cuando decidimos no perdonar, descubrimos que el castigo que creemos aplicar al otro termina encadenándonos a nosotros mismos. El rencor no tiene jaula propia, se aloja en el corazón que lo retiene. Y solo el amor de Cristo tiene la llave. También entendimos que podemos perdonar aunque la emoción no acompañe, que la obediencia puede ir delante del sentimiento y que cuando lo hacemos por fe, el Espíritu Santo comienza a sanar lo que el alma aún llora. Reconocimos que el perdón puede doler, porque renunciar a la justicia propia no es fácil, pero ese dolor no es debilidad, es el precio de una libertad que vale más, una libertad que no se basa en lo que el otro hizo, sino en lo que Cristo hizo por ti. Y sí, incluso si la otra persona no pide perdón, incluso si nunca reconoce el daño, aún así puedes perdonar. Porque el perdón no depende del arrepentimiento ajeno, depende de tu comunión con Cristo, el que te perdonó cuando tú tampoco lo merecías. Jesús es la raíz, el modelo, el poder del perdón verdadero. En Él hay fuerza para soltar, en Él hay paz para sanar, en Él hay gracia para hacer lo que la carne nunca lograría. Hoy, si perdonar parece imposible, recuerda, tú no estás solo. Jesús, herido y traicionado, extendió perdón desde la cruz. Y ese mismo Cristo resucitado vive en ti. Su poder puede hacer en tu corazón lo que tú no puedes hacer por tus fuerzas. No esperes sentir que puedes. Ora creyendo que Él puede. Porque el perdón más difícil también puede ser el milagro más grande. En Cristo, tu alma no tiene que vivir atrapada en lo que te hicieron. Tu alma puede vivir libre, porque ahora vive en lo que Él, Cristo Jesús, hizo por ti. Que Dios te bendiga.